Darle la bienvenida, señor ministro, y tiene usted la palabra. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Señorías, tengo el honor de comparecer por primera vez en esta legislatura ante esta comisión como vicepresidente segundo del Gobierno, ministro de Economía y Hacienda, a petición de varios grupos parlamentarios, como acaba de decir el presidente, y a petición propia también, con objeto de informar sobre las líneas generales de la política del Departamento y las distintas medidas que se plantean por parte del Gobierno ante la actual situación económica. Es de todos conocido que vivimos una situación económica difícil. Esta situación no es exclusiva de España, sino que afecta al conjunto de las economías desarrolladas y es el resultado de dos shocks internacionales que se desencadenan hace aproximadamente un año, a los que en el caso de España y también algunos otros países se añade un factor interno importante como es el ajuste del sector de la construcción residencial. En primer lugar, la crisis crediticia internacional hace que resulte más difícil y más caro conseguir financiación en los mercados de capitales internacionales, lo que inevitablemente se traslada o se termina trasladando al crédito interno, que se ha vuelto más restrictivo y más costoso. Las tensiones en los mercados financieros, lejos de remitir, se recrudecen. Lo hemos visto en las últimas horas con la declaración de bancarrota de Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión de Estados Unidos, y la compra de Merrill Lynch por parte del Bank of America. Las autoridades económicas europeas están tomando todas las medidas necesarias para asegurar el buen funcionamiento del mercado y este fin de semana, durante la celebración del Consejo Informal Ecofin en Niza, hemos reforzado nuestra estrategia para dar una respuesta coordinada a la crisis. Esta mañana mismo el Banco Central Europeo ha anunciado una operación extraordinaria de inyección de liquidez y está siguiendo muy de cerca la evolución de los mercados de dinero en la zona de euro. Como he reiterado en diversas ocasiones, una de las fortalezas de España ante esta crisis es la solidez y solvencia de nuestro sistema financiero, que se encuentra en una situación saneada para hacer frente a esta difícil situación. En paralelo a este contexto, el precio del petróleo inició un proceso de crecimiento intenso y continuado a partir de septiembre del pasado año, proceso que se ha extendido a otras materias primas, incluyendo diversos alimentos básicos. A partir de las cesiones de las últimas semanas, el precio del petróleo en dólares se ha duplicado en menos de 2 años y ha aumentado casi un 80% si lo medimos en euros. Ciertamente, su reciente moderación supone un alivio significativo para todos los países importadores. Sin embargo, el petróleo se está mostrando muy volátil, por lo que se ha aventurado a especular sobre cómo evolucionará en los próximos meses. En tercer lugar, como decía, la construcción residencial en España está sufriendo un brusco ajuste. En este sector se habían producido algunos excesos en los últimos años, llevando la construcción de vivienda a niveles insostenibles. Ahora es necesario absorber el exceso de oferta existente antes de que la actividad de construcción vuelva a recuperarse. Este es un ajuste inevitable, inconveniente y es deseable que el crecimiento en España dependa menos de la construcción de lo que ha dependido durante la última fase expansiva del ciclo. No obstante, el ajuste en los niveles de actividad se está produciendo de forma más brusca de lo deseable a causa de las restricciones en el crédito, provocando una acelerada destrucción de empleo en el sector. En esta situación, ¿cómo se está viendo afectada la economía española? La coincidencia de estos tres impactos negativos nos ha situado en una coyuntura complicada, con un débil crecimiento, aumento del desempleo y tensiones inflacionistas. El encarecimiento de los combustibles y la mayor dificultad para acceder al crédito, todo ello en un contexto de elevada incertidumbre, está afectando negativamente la demanda nacional, que se ha desacelerado de forma rápida, y en un entorno de menor crecimiento internacional, la demanda externa no está pudiendo crecer con la rapidez necesaria para compensarlo.
De esta forma, el PIB se viene desacelerando de forma significativa desde principios de año. Paralelamente ha aumentado la tasa de inflación de forma considerable. La alta dependencia energética de nuestra economía y el bajo nivel relativo de los impuestos sobre los combustibles nos hacen más sensibles a estas fluctuaciones de precios que en el caso de otros países europeos. Esto ha supuesto que tras los avances logrados durante la primera mitad del año 2007, el diferencial de inflación con el resto de la zona euro haya experimentado un repunte en los últimos meses hasta situarse nuevamente en el 1,1 o en 1,1 puntos porcentuales, que por otra parte, sin embargo, es el nivel promedio desde la implantación de la moneda única. Por otra parte, familias y empresas españolas aprovecharon los años de bajos tipos de interés para financiar con crédito sus inversiones inmobiliarias y productivas. Y el fuerte del aumento de la inversión, mientras que la tasa de ahorro permanecía estable, supuso un aumento de las necesidades de financiación externa, es decir, un incremento del déficit por cuenta corriente. Cuando el sector privado comenzaba a recomponer su situación financiera, reduciendo su ritmo de endeudamiento, el aumento de la factura energética ha venido a frenar este proceso de reequilibrio en el déficit por cuenta corriente, que se mantiene a un nivel elevado. Al mismo tiempo, las restricciones crediticias dificultan la financiación del déficit, impidiendo que el ajuste se produzca de forma más gradual. Paralelamente, el ajuste de los sectores más afectados, especialmente la construcción residencial y los sectores más vinculados a la vivienda, conlleva una destrucción temporal de empleo que, al combinarse con una población activa que continúa aumentando notablemente, ha significado un incremento en la tasa de desempleo. En este contexto, y tal y como cabría esperar, dada nuestra elevada integración internacional, la economía española evoluciona de forma muy similar a la de otros países desarrollados y en particular en línea con el comportamiento del resto de la zona euro. La actividad económica en España permanecerá débil durante varios trimestres más, pues es cuando se sentirá con más intensidad el ajuste de la inversión inmobiliaria, que refleja siempre con retraso la caída en el número de viviendas iniciadas. Y a lo largo del año 2009 la actividad económica debería tocar fondo para a continuación iniciar una progresiva reactivación. Por su parte, las tensiones en los precios parecen haber tocado techo en julio. Los mismos factores externos que provocaron su repunte, el aumento del precio del petróleo y de otras materias primas, son los que ahora nos proporcionan cierto alivio, y de hecho, si excluimos los alimentos y bienes energéticos los energéticos, nuestra tasa de inflación se encuentra en el 2,4%, uno de los niveles más bajos en muchos años, de forma que, salvo sorpresas negativas del precio del petróleo, nuestra inflación continuará remitiendo en los próximos meses hasta cerrar el año previsiblemente por debajo del 4%. Señorías, hasta aquí el diagnóstico de la situación económica. Obviamente, las previsiones concretas están muy condicionadas por la incierta evolución de la economía internacional. No obstante, el Gobierno está trabajando con dos supuestos fundamentales. Por un lado, debemos ser conscientes que las dificultades económicas se van a mantener e incluso podrían intensificarse aún más durante los próximos trimestres. Frente a este panorama desfavorable a corto plazo, debemos tener presentes las fortalezas estructurales de la economía española, que nos permiten confiar en que si no cometemos errores y todos actuamos de forma responsable, saldremos fortalecidos de esta situación y entraremos en otra etapa de crecimiento sostenido. Sobre la base de ese diagnóstico de la situación económica, ¿qué está haciendo el Gobierno? En primer lugar, hemos reaccionado con rapidez en los principales frentes y en la práctica. Yo creo que es difícil encontrar algún gobierno de nuestro entorno que haya adoptado hasta ahora medidas de magnitud similar. El encarecimiento del petróleo y el aumento del coste de la financiación supone ineludiblemente un coste en términos de renta para una economía como la española, importadora neta de productos energéticos y de financiación.